Doctor Mackey, muy buenos días. ¿Cómo los peruanos debemos tomar el fallo, ¿no? Porque hay gente que está muy contenta, pero hay quienes, y eso lo digo porque cuando dejamos libres las líneas telefónicas y preguntamos acerca de este tema, hay un porcentaje también importante de peruanos que no se siente tan satisfecho con lo resuelto por este Tribunal Internacional. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar pues en Radio Libertad. Sí, es hasta cierto punto comprensible que hayan algunos sectores y sobre todo los pescadores que tuvieron muchas expectativas en el fallo, que sientan ahora ciertos niveles de frustración porque la Corte ha confirmado el paralelo. Nosotros pensábamos, yo hice algunos ejercicios en el camino de que podría ser hasta la milla 12, resulta que la Corte ha fallado hasta la milla 80 el paralelo. Y entonces estas insatisfacciones yo creo que se producen porque los fallos son inesperados en tanto qué cosa es lo que va a decir la Corte. Cuando fuimos a la Corte de La Haya sabíamos de antemano que nos sometíamos a la teoría y a la dinámica del riesgo. Pudo haber sido el fallo mucho más dramático en términos de paralelo. ¿Qué tal si la Corte hubiera dicho que se mantenía el statu quo de la milla 1 a la milla 200? No. Yo creo que lo que hay que hacer en este caso es explicar a la gente, explicar a los pescadores de Tacna, los conozco muy bien y creo que habría que decirles cuáles son los beneficios que supone el hecho mismo de que ahora tengamos un fallo con espacios totalmente limitados. Por ejemplo, si hasta antes de la lectura de la sentencia había un paralelo de facto que ni siquiera nos permitía cruzar por nada para pescar, el día de hoy, si queremos llegar a la zona económica exclusiva que el Perú ha ganado después de la milla 80, cuando baja en forma de una línea media en dirección suroeste, nosotros no tendríamos que sino cruzar el mar. Los pescadores podrían cruzar con toda normalidad y tranquilidad, cruzar el mar de Chile y llegar a la zona económica exclusiva nuestra. No tendrían por qué ir directamente por el paralelo, pegado a ese paralelo, gastando intensa cantidad de gasolina, como era antes, y luego bajar. Entonces son cosas que se desconocen, como también el hecho de que los peces no conocen límites, los peces se movilizan indistintamente. Aquí en eso nos han dado pura agua salada. Claro que sí. Entonces aquí hay que tener presente que la Corte no ha emitido un fallo en función de dónde hay mayor o menor biomasa. Eso no ha sido el objeto ni la naturaleza del fallo. La Corte va a los documentos que se tienen. La Corte ha emitido un fallo para establecer soberanías marítimas y delimitarlas claramente. Y la Corte ha tenido en cuenta los instrumentos que tú has mencionado, sobre todo el de 1954, que refiere, según la Corte, la preexistencia de un acuerdo tácito a la luz de que los pescadores que eran detenidos, llevados al puerto por el solo hecho de pagar una multa, era porque están aceptando pasarse el paralelo que era la frontera marítima. Realmente, doctor, ¿ha habido un problema de redacción cuando se firmó este acuerdo de 1954 o es que la Corte lo ha interpretado de esta manera para evitarse un problema con Chile? Yo creo que la interpretación, hay que ser también sinceros y honestos, no fue lo suficientemente clara porque fíjate, el artículo que generó mayor polémica y que a mi juicio ha sido el artículo que ha llevado a la Corte a determinar por la práctica y los actos propios la conducta de los estados en aquiescencia de que había allí conciencia marítima de frontera marítima, era este artículo que dice, lo voy a leer en este momento, dice: establécese una zona especial a partir de la milla 12 de 10 millas a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países. Entonces, lo primero que salta a la vista es ¿cuántos son los firmantes? 3 países. Si dice 2 y no 3, que son los firmantes, allí hay, digamos, un asunto que comenzó a recrear este asunto de incertidumbre. Y eso de límites marítimos, y el hecho de que dijera que constituye el límite marítimo para el Perú
en su acto interpretativo nacional solamente pudo ser, conforme al artículo 4 de la Declaración de Santiago, el hecho referido a la relación entre Perú y Ecuador por la existencia de islas. Eso era única y exclusivamente, y por tanto, como muy bien dice el propio convenio sobre zona especial fronteriza marítima del 54, este es complementario de la Declaración de Santiago. Pero esta tesis nuestra no ha sido recogida por la Corte. Lo que ha recogido la Corte ha sido la dinámica, repito, de los actos propios, pero en la línea media que ha sido trazada sí se ha recogido el espíritu que el Perú invocaba a la Corte, porque si la Corte ha fallado en la línea media es porque le está reconociendo al Estado peruano, bajo la dinámica del principio tierra domina el mar, que significa la proyección de un Estado según la forma de su costa. La Corte le ha reconocido al Estado peruano el derecho que tiene sobre un espacio de mar que hasta el día lunes no tenía, porque Chile arbitrariamente no le permitió gozar. Doctor Rodríguez, se ha señalado también por parte de quienes de alguna otra manera están en contra de este fallo que Chile, y esto le pido que nos explique, va a poder seguir, digamos, de alguna otra manera aprovechando nuestro mar, o que deberían trazarse cuerdas separadas, también es el término que se viene usando, ¿no? Porque hay lugares estratégicos que nuestro país, sobre todo en el tema de las inversiones, debe ser muy cuidadoso con Chile. ¿Cómo debemos asumir este fallo en relación también a nuestras relaciones de carácter comercial desde su punto de vista? Fíjate, Diana, yo creo que todos los elementos de la rica relación bilateral entre estados siempre deben estar en una fase activa. El Perú y Chile han mantenido en los últimos años un proceso bilateral que ha llevado a que el Perú tenga el día de hoy cerca de 9.000 millones de dólares invertidos en Chile, y ellos aquí alrededor de los 14.000 millones de dólares. Son más de 5 millones de personas las que cruzan en el término de un año la zona de Arica y Tacna. Y con ello hay toda una intensa presencia de peruanos en Santiago de Chile. Entonces, este es un escenario que nos advierte de que tenemos que crear las condiciones para que esta simbiosis de Perú con Chile se fortifique. Pero nada de esto, Diana, nada de esto podrá tener un mejor punto de partida si acaso desde ahora, con el fallo, no se afirman las confianzas manifiestas entre Perú y Chile. Creo que el fallo ha sido un ejemplo para la comunidad internacional, que dos países han sometido una controversia por la demanda peruana a un tribunal internacional, y que el tribunal ha tomado una decisión y que los dos deben acatar. Su cumplimiento, su implementación inmediata, gradual pero breve, porque ese es el contexto ahora, es breve. La colocación de las coordenadas, que debe hacerse en un tiempo rapidísimo. Todo ese conjunto de actos serán la materialización de esa confianza que abra camino a estos escenarios en el ámbito bilateral, que son diversos, sobre los que el Perú y Chile tienen que construir cada vez más su mirada hacia el Pacífico. Las relaciones comerciales están siempre mirando el APEC, la cuenca del Pacífico, la alianza estratégica que debe fortificarse. Pero repito, todo eso, a mi juicio, tiene su punto de partida ahora con el fallo en maximizar, en afirmar esas confianzas. Entonces, los discursos de ida y de vuelta, sobre todo en Chile, como ciertos condicionamientos para el cumplimiento del fallo en la nueva área que la Corte ha establecido para el Perú, por ejemplo, son condicionamientos que no tienen ningún asidero. Ningún estado puede ser condicionado por nada, porque somos estados soberanos. Decir que el Perú tiene que firmar la Convención del Mar es un desconocimiento cabal. Fíjense, ve, la Corte no ha emitido un fallo en función de los principios y las reglas de la Convención del Mar. La Corte ha ido mucho más allá
La Corte ha emitido un fallo en función del derecho consuetudinario internacional que tiene reglas mucho más detenidas, detalladas y precisas para el establecimiento de delimitaciones marítimas entre estados con costas adyacentes, y ese es el caso de Perú con Chile, ha sido el caso de Nicaragua con Colombia, ha sido el caso de Nicaragua Honduras, ha sido el caso de Túnez Libia, ha sido el caso en el Mar Negro, en fin, una infinidad de casos. La Corte va más allá. Entonces, cuando Chile dice que ellos van a mantener expedito su derecho de navegar por la zona económica exclusiva que el Perú, ¿no es cierto?, ahora por el fallo de derecho ha obtenido. Ese punto, doctor, explíquenos la zona económica exclusiva. Claro que sí. ¿El triángulo externo o a qué se refiere? No, específicamente. A ver, la Convención del Mar, aprobada en 1982, estableció y fijó los espacios marítimos que se miden desde la milla 1 hasta la milla 200, y son los siguientes. De la milla 1 a la 12 existe lo que se denomina el mar territorial, donde el Estado tiene plenitud de soberanía, pero donde hay el paso inocente, porque las embarcaciones tienen que llegar a un puerto. Si el Estado considera que en esa área hay algún riesgo, algún peligro, e impide el ingreso de las naves, pues puede hacerlo. Si son submarinos, tienen que hacer y navegar en superficie. Esta característica de la soberanía de la milla 1 a la 12 es bajo el criterio de seguridad que tiene una larga data en la historia del derecho del mar. Antes, en la historia del derecho del mar, era solo de 3 millas como máximo. Entonces, las prerrogativas que tiene el Estado justamente en el mar territorial, que solo es de 12 millas, son como las del continente, una soberanía absoluta pétrea. Ahí no entra. Allí entra bajo la dinámica del denominado paso inocente o inofensivo. ¿Qué significa? Que las naves de otros estados pueden navegar con paso rápido, sin detención, y si acaso esas naves pueden suponer un peligro para el Estado, pues ya tendrán que dejar ese espacio porque así lo prevé el Estado. Y luego está la zona contigua, que es de la milla 12 a la 24, donde el Estado ejerce tareas de fiscalización aduanera para registro de embarcaciones por actos policíacos. De la milla 12 a la 200 existe lo que se llama la zona económica exclusiva, que es una institución del derecho del mar creada por la propia Convención del Mar, trabajada cuando el Perú era pionero y líder en los trabajos de la tercera conferencia que se iniciaron el 3 de diciembre de 1973, que culminó en diciembre del año 82. Esa zona económica exclusiva consagra que el Estado costero tiene derechos de soberanía sobre los recursos vivos y no vivos. En otras palabras, nadie puede pescar en esa zona sin consentimiento del Estado, y si lo hace es ilegal y debe ser sancionado pagando multas. Así se ha hecho incluso desde épocas pretéritas, cuando la flota de Aristóteles Onassis entró en las aguas nuestras y fue detenida, fue capturada y tuvo que pagar una multa. ¿Y en el triángulo externo? Ahí te digo. En la zona económica exclusiva existe lo que se llama la libertad de navegación internacional, Diana. Es decir, que cualquier nave extranjera puede navegar, no necesita el consentimiento del Estado para navegar, porque la navegación es libre y está consagrado en el artículo 54 de la Constitución Política del Perú, como la del año 79, artículo 97. Es decir, el mar se aprecia como el aire, como un espacio de interconexión interestatal natural. Entonces, después de la milla 200 viene lo que se llama el alta mar, es decir, mar de todos, mar de nadie, aunque ahora por la Convención de 1994 también está siendo regulado. Y debajo, al fondo de las profundidades oceánicas del alta mar, o sea, después de la milla 200, se conoce, ahí está el último espacio marino que se llama los fondos marinos. Y los fondos marinos u oceánicos son los espacios donde en el piso submarino hay nódulos polimanganeso, níquel. Y de hoy, desde 1969, por Arvid Pardo, el embajador de Malta en Naciones Unidas, ha sido declarado por la ONU como Patrimonio Común de la Humanidad, es decir, es un espacio intangible. Y con todo ello, tenemos la plataforma continental, que es el piso submarino, la prolongación submarina del continente, que va de la milla 1 hasta la milla 2. Ahora, ¿cuál es
es el provecho que sacamos los peruanos en relación a alta mar? Bueno, alta mar, comprenderán los amigos que nos escuchan, que las poblaciones de peces, los bancos de peces ingresan y salen permanentemente. Y entonces en alta mar pues hay una cantidad de especies como las ballenas de altura, cachalotes, en fin, donde hay una importante variedad y cantidad de recursos de la biomasa de alta mar que puede ser perfectamente aprovechada por el Perú. Pero ¿dónde está ¿Solo por Perú o puede ser otros países pero también? Cualquier otro país que se encuentre fuera de 200 millas puede pescar con la normalidad y tranquilidad que le da la Convención de Viena de 1994. ¿Y antes del dentro de la Convención del Mar, nadie puede pescar de la milla 1 hasta la milla 200. ¿Y antes del fallo cómo era esa zona de alta mar? ¿Cuál es la diferencia? La zona de alta mar se mantiene como tal según las reglas de la Convención del Mar. Lo que no debemos confundir es que el triángulo externo que el Perú ha obtenido de la Corte en su reconocimiento, también tácito, porque no se ha pronunciado, pero como el Perú que pidió que le reconozca el título, ese espacio de 28.000 kilómetros cuadrados, que Chile decía que era alta mar, pero que no era alta mar, sino es espacio del Estado peruano, y entraban pues a pescar naves piratas, etcétera. Hoy ya nadie puede entrar a pescar porque ya ha sido delimitado como espacio peruano. El otro asunto es el triángulo terrestre, y sobre el triángulo terrestre hay que tener allí algunas predicciones que hacer, porque no corresponde en el discurso que vive en Chile a la verdadera sensatez que está en el propio instrumento de 1929, que prejuzga y juzga de manera pétrea la naturaleza soberana del Estado peruano en ese triángulo. Los políticos de Chile han estado reclamando ciertas cosas como condicionando la ejecución de este fallo, pero para Chile, para el presidente de Chile, ese triángulo es de Chile. Para el presidente Ollanta Humala, ese triángulo es de Perú. ¿Qué hacer frente a esta situación? Porque nos guste o no, aunque esté claro para nosotros, para Chile no está claro, y viceversa. ¿Qué hacer? Bueno, el Perú tiene que mantener su posición incólume respecto de lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia. De un lado, que nunca mencionó ni siquiera algo relativo a un asunto terrestre. La Corte más bien expresamente dijo que no se pronunciaba sobre asuntos terrestres porque eso fue arreglado en 1929. Y en segundo lugar, el propio tratado de 1929. Pero Chile lo entiende mal, creo, el tratado de 1929. Ese es un problema de Chile. La Corte y el Perú lo tienen sumamente claro. Si alguien tiene que activar algún mecanismo y recreando alguna controversia que no existe, no será el Perú, porque el Perú está enmarcado en lo que ha dicho la Corte y en lo que establece el Tratado de 1929. Aquí hay una confusión, a mi juicio, en algunos sectores de Chile deliberada por querer sostener lo insostenible. La Corte nunca ha dicho que el límite marítimo se inicia en el hito número 1. Miren, lo más extraordinario de un proceso judicial de delimitación marítima es señalar el punto de origen de la delimitación marítima, sea paralelo, sea línea media. ¿Cuál es el origen? Entonces la Corte le ha dicho al Perú: mira Perú, el origen de la delimitación marítima que tú pediste que fuera el punto concordia no es pues el punto de origen. Chile, el punto de origen tampoco es el hito número 1. Entonces, ¿cuál es el punto de origen? Pues es la intersección, el cruce que se produce entre la proyección del paralelo, no el hito número 1, sino la intersección del paralelo que pasa por el hito número 1 con esa marea baja en la orilla del mar, Diana. Entonces, si la Corte ha dicho que es el punto de origen, la intersección que está en la orilla del mar, comprenderán nuestros amigos que el hito número 1 pues no puede estar jamás en la orilla del mar y estar en tierra adentro al mismo tiempo. Eso no existe. Entonces, eso es lo que ha producido con claridad meridiana para la Corte el inicio de la delimitación marítima. Ahí se ha configurado lo que se llama la costa seca. Es como si nosotros camináramos, Diana, tú y yo camináramos de un muelle a otro, desde el punto Concordia, primer muelle si quieres,
y caminamos siempre por la orilla del mar, un poco más al norte, casi 300 metros, y nos encontramos con el otro muelle que sería la intersección. ¿Y cómo se llama esa zona? Ayer me preguntaba una ama de Cáncer, decía, ¿pero eso es parte de Tacna? ¿No es parte de Tacna? No, pero por supuesto que sí, fíjate, ve. Ese triángulo que existe en 3 vértices, la gente puede en estos momentos conmigo y con nosotros imaginarse. Primer vértice, punto Concordia. Segundo vértice, hito número 1. Tercer vértice, el cruce de la baja marea con la proyección del paralelo. Entonces, esos 3 vértices en tierra son totalmente peruanos, porque así está establecido en el Tratado de 1929 y sobre el cual además tenemos plena soberanía. Yo he estado allá en 3 oportunidades. Hay que sí colocar la caseta policial, militar, para una vez más graficar la naturaleza pétrea que tenemos en ese espacio. Pero, hay un pero, y es que entre la marea baja de la orilla del mar y el punto de Concordia de la otra orilla del mar, que es una suerte de más o menos de 283 metros, en esa distancia, todo lo que está en el suelo, en la tierra, es peruano, pero el mar ya no. Entonces es una costa seca, porque lo normal es que esa porción de tierra, de arena, tenga mar, pues, pero la Corte ha dicho que no. Si alguien pone su negocio en esa zona, ¿quién le paga los impuestos? A Perú, debería ser a Perú. Por supuesto. Pero el presidente de Chile va a decir, oiga, págame los impuestos. No puede decir eso, porque todo lo que es soberanía terrestre corresponde al derecho absoluto que tiene el Estado peruano. Por eso es que no debemos confundir ahora el punto final de la frontera terrestre entre Perú y Chile, que es y seguirá siendo, conforme al Tratado del 29, el punto Concordia, del punto de origen de la delimitación marítima, que es el cruce de la baja marea con la proyección del paralelo. ¿De qué paralelo? Aquel paralelo que pasa por el hito 1, porque como es matemático, no solamente pasa por el hito número 1, se va por todo, pues, es una referencia a ese hito. Es una referencia. El hito siempre fue referencia, y los hitos, Diana, nunca establecen límites marítimos. Así es. Chile, que podría pretender crear una pseudo controversia donde no existe, con un único objetivo: mirando el mar y su proceso de ejecución, poder decir que no ejecuta nada en el mar mientras no se arregle el asunto pendiente en tierra. O un aclaramiento de la Corte. Quizás usted cree que Chile pida que la Corte aclare algún punto con el propósito de hacerla larga. Mira, un recurso de interpretación que haga Chile a la Corte sería la derrota para Chile, porque la Corte ha sido sumamente clara, bastura, hecho el propio presidente Tomka, eslovaco, del fallo, donde dice claramente que el inicio de la delimitación marítima es la baja marea. Entonces, yo también creo que el Perú y Chile tienen que tener una visión optimista. Yo sí creo que los dos países podemos articular cosas sinceradas, pero como somos dos países vecinos, que hemos tenido un pasado flagelado por sentimientos colectivos diversos a partir de una guerra que fue pues todo una circunstancia que no queremos que vuelva a suceder, como que no va a volver a suceder. Evidentemente hay hipersensibilidades en Perú y en Chile. Max Weber nos enseñó siempre a conocer cómo es que las porciones sociales colectivas de grupos que se encuentran en zonas fronterizas siempre acrecientan sus sensibilidades. Entonces llamo a la cordura, llamo a la ponderación, llamo a sincerar el acto con la buena fe consistente en que cada acto que se haga debe de tener el único objetivo de abrir el abanico de posibilidades para Perú y para Chile. Fíjate, ese 2+2 que se acaba de reactivar debe ser la mejor señal que Perú y Chile tienen ahora para hacer estelar una agenda, repito, bastante promisoria en el ámbito bilateral y multilateral. Así es, definitivamente. Bueno, nuestro agradecimiento, el tiempo se nos ha agotado, al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey por acompañarnos en esta mañana también.